competencia TIC con la participación de dos ponentes de lujo, diría yo, Andrea Innamorato y Cristina Villalonga. Andrea Innamorato es investigadora, profesora y consultora internacional en modernización de la educación superior. Es brasileña, medio española, pero tenemos la enorme fortuna de que trabaja en el órgano ejecutivo de la Unión Europea, en el JRC, en el Centro Común de Investigación, y tenemos la suerte, como digo, que trabaja en Sevilla, la tenemos cerquita, y desde nuestros ejemplos siempre, Cruetic, hemos tenido la oportunidad de colaborar muchísimo con ella en temas apasionantes. Ella tiene un doctorado en tecnologías educativas por la Open University del Reino Unido y bueno, diversas maestrías en todos los temas de tecnologías educativas. Yo creo que como investigadora responsable en temas de innovación y habilidades digitales de los docentes universitarios, en el marco de lo que se viene a dar a llamar el marco de competencias digitales, DISCOM EDU, en educación abierta, todos los temas de blockchain aplicados a la educación y certificados digitales, creo que la información que nos traslade, aunque indudablemente va a estar siempre referido a la Comisión Europea, al ámbito de la Unión Europea, pero en cambio puede ser, y de hecho lo sabemos, que es tremendamente exportable y válido para todo el ámbito iberoamericano. Y por lo tanto, por eso habíamos considerado que desde MetaRed podría ser interesante conocer todas estos avances y estas políticas de apoyo de esta modernización de la educación superior, porque seguro que estamos absolutamente convencidos que para los distintos grupos de trabajo en este ámbito específico de las tecnologías educativas van a ser de aplicación. Además, luego vamos a tener la fortuna de que Cristina Villalonga, que es doctora en Comunicación y Educación en Red de la Universidad de Nebrija, que además es representante de su universidad en el grupo FOLTE, que es el grupo de formación online en tecnologías educativas de Cruetic, que es siempre nuestro faro. Han hecho algunos de estos trabajos, ya los han llevado a la práctica y están teniendo muchas iniciativas realmente muy interesantes. Luego, no solo es un marco teórico, sino que de la mano de Cristina vamos a poder ver algunos ejemplos muy prácticos que nuevamente consideramos que pueden ser de interés. Tanto a Andrea, de manera presencial, podremos contar con ella en el encuentro de Buenos Aires del 7 de octubre de tecnologías educativas y también con la participación en videoconferencia del grupo FOLTE. Así es que les dejo ahora con Andrea, con su presentación. Al finalizar la presentación de Andrea, si tienen preguntas, ya saben que a través del canal de preguntas y respuestas de Zoom, o incluso, aunque es preferente por ese canal, pero incluso a través del chat, si tienen alguna pregunta se las iremos pasando y las irá respondiendo y luego pasaremos a la presentación de Cristina. Pues les dejo con Andrea. Muchas gracias, Tomás. Buenos días para quien está en el hemisferio sur y buenas tardes para los demás. Quería agradecer a MetaRed por la invitación para hablar un poquito sobre el trabajo que hacemos aquí desde el Joint Research Center de la Comisión Europea. Voy a empezar por explicar un poquito quién somos, qué hacemos aquí en el instituto. Ese es un instituto, como decía Tomás, de la propia Unión Europea, es un órgano interno de investigación y hacemos investigaciones en varias áreas y una de ellas es la educación. La investigación que hacemos aquí es para aportar valor, siempre que posible, a los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados miembros de otros países de manera general que tengan interés en la investigación. Yo siempre digo que nuestro negocio principal, nuestro objetivo principal aquí es diseminar toda la investigación que hacemos en forma de informes. Entonces, hoy voy a hablar de varios informes distintos de CompEdu, OpenEdu y Blockchain en educación, que son resultados de investigaciones que hacemos aquí. Y quería deciros que ya podéis encontrar esos informes online. Todo se puede descargar perfectamente, con una simple búsqueda os encontraréis, ¿vale? Entonces, para daros un ejemplo, tenemos aquí dos informes que fueron publicados este año, tratando de la formación permanente
de profesores en educación superior, y 2 más también tratando de formación permanente de profesores en educación básica y secundaria, ¿vale? Entonces, normalmente, todo lo que hacemos, en principio, es publicado de esa manera como un informe público, y luego hay otras iniciativas como colaboraciones, como es el caso de nuestra colaboración con CRUE, con MetaRed, con ministerios de educación en varios países. También desarrollamos herramientas que os enseñaré muy pronto. Y entonces, a partir de esa investigación que es publicada, desarrollamos más iniciativas. Bueno, pues todo lo que hacemos aquí es impulsado por las políticas europeas, ¿no? Por la agenda europea para el desarrollo de la educación de manera general en los Estados miembros. Es importante decir que cada país miembro de la Unión Europea tiene autonomía para decidir cómo va a tratar la educación de su país, las políticas que van a adoptar, si quieren seguir algunas sugerencias dadas por la Unión Europea o no. Pero de manera general, lo que hacemos es simplemente indicativo, ¿no? Hacemos estudios con los 28 países y publicamos las informaciones que tenemos colectadas. Entonces, aquí hay algunos documentos que fueron claves para las iniciativas que voy a enseñaros ahora, ¿vale? En 2018 tuvimos publicado un plan de educación digital para los países europeos. También tuvimos una recomendación del Consejo sobre las competencias clave del aprendizaje permanente, que es un tema muy importante ahora, el aprendizaje permanente. También tuvimos el año anterior, en 2017, una comunicación sobre la modernización de la educación superior en Europa, y parte de ese trabajo de DICOMPEDU y OpenEDU que voy a enseñaros hoy forma parte, es una manera de llevar a cabo lo que estaba escrito, las propuestas en esta comunicación de 2017, ¿vale? En 2016 tuvimos también una otra comunicación sobre la empleabilidad y competitividad. Y por último, en 2013, eso ya hace más tiempo, pero fue muy importante para todo el trabajo que hemos desarrollado en educación abierta, una comunicación sobre la apertura de la educación. Y a partir de esa comunicación hemos generado el framework, el marco OpenEDU. Bueno, entonces, como decía, tenemos varios marcos, ¿no? DICOM, que es Digital Competence, DICOMPEDU, DICOMP.org, Entrecomp y OpenEDU. Voy a enseñaros un poquito más. Bueno, el primero es el marco de competencia digital para ciudadanos. Fue el primer marco que hemos desarrollado. También se puede encontrar online su informe, ¿vale? A partir de ese marco es que fue creada la herramienta Selfie, que es una herramienta de autoavaliación para profesores y estudiantes de escuelas básicas y secundarias, que ya está siendo muy utilizado aquí en Europa. El segundo marco que hemos desarrollado es lo que voy a hablar hoy, es el marco de competencia digital para educadores, que os llamamos de DICOMPEDU. A partir de ese marco, que es teórico, hemos también desarrollado una herramienta para autorreflexión, para que los profesores puedan autoevaluarse sobre qué nivel de competencia digital ellos mismos consideran que tienen. ¿Okay? Bueno, el próximo es de DICOMP.org, que es específico para organizaciones, para que las escuelas puedan autoevaluarse también sobre sus niveles de competencia digital, el uso de tecnología en las escuelas. Y finalmente, 2 marcos más, un marco de competencia emprendedora y el marco de educación abierta OpenEDU. Hoy en particular voy a hablar del DICOMPEDU y de OpenEDU. Bueno, aquí está, como decía, ¿no? Os decía que nuestro trabajo primero es publicado de manera teórica, los resultados de las investigaciones en la forma de un informe. Ahí está la contracapa del informe y el link para accesarlo. En este informe describimos lo que significa ser un educador digitalmente competente, y también es un informe que puede ser utilizado teóricamente para todos los niveles educativos: educación básica, primaria, secundaria, educación vocacional y educación superior. Y comprende 6 áreas de competencia y 6 niveles de proficiencia. Entonces aquí se puede ver de una manera genérica, más o menos, ¿no? Cómo está basado el concepto teórico del marco. Entonces, como número 1 tenemos
el desarrollo profesional del propio educador, su relación con la institución, su relación profesional con sus compañeros de trabajo, si hace o no una especie de práctica reflexiva, etc. Entonces, es más en la parte 1 aquí que tenemos, competencia 1 sería el desarrollo profesional del educador. Y número 2, los recursos digitales, ¿no? Si el profesor sabe seleccionar, sabe crear, hacer nuevos recursos, compartirlos, editarlos, sabe dónde buscar, sabe seleccionar. Entonces, ahí tratamos de contenido y de recursos digitales. Son las competencias pedagógicas, ¿no? Número 3, o sea, no basta simplemente saber encontrar contenido, hay que saber enseñar utilizando ese contenido, ¿no? Y hacer con que los estudiantes también puedan aprender con ellos. Entonces, tiene todo que ver con la pedagogía didáctica de enseñanza, el profesor como un guía, una persona que apoya el aprendizaje colaborativa y también el aprendizaje autorregulado. La cuarta área tiene que ver con evaluación. Si el profesor entiende, conoce y utiliza estrategias distintas de evaluación, qué tipo de análisis hace de estas evidencias que colecta y también la facilitación y feedback. ¿Cómo se da el feedback? Se también utiliza tecnologías para el feedback de la evaluación. Finalmente, número 5, teóricamente aquí entendemos que no basta con que el profesor sepa para sí mismo, pero también tiene que empoderar sus estudiantes, ¿no? Ayudarlos para que puedan crecer en ese proceso de aprendizaje, utilizando las tecnologías, tratando de maneras diferentes con los contenidos, ¿no? Entonces, trabajamos un poco también con la cuestión de accesibilidad, que es tener contenido accesible para todos los tipos de estudiantes, la cuestión de personalización, cómo se puede personalizar el aprendizaje dependiendo de las necesidades de cada estudiante, o sea, maneras de empoderar cada estudiante. Y finalmente, en la sexta área, tenemos la facilitación de la competencia digital. La búsqueda de informaciones, por ejemplo, ¿no? Que no se puede fiar de todo lo que está en la web simplemente porque está online. Entonces, como el profesor enseña al estudiante a pensar de una manera crítica, a utilizar los recursos de manera crítica, a no creer en noticias falsas, a saber distinguir una página web de otra, contenido bueno, contenido que no es fiable, y más o menos por ahí. Entonces, podéis ver que es bastante ese nivel teórico de competencias digitales, no es simplemente saber utilizar una herramienta, pero saber aplicarla en varios ámbitos profesionales, ¿no? En lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Bueno, a partir de este concepto teórico, hemos desarrollado una herramienta que se llama Check-in Tool. Está abierta para todos. Y los que quieren verla ya pueden accesar utilizando Check-in Tool. Es una herramienta test de momento porque estamos desarrollando una herramienta. Vamos a ver un momentito que parece que tenemos un problema técnico. Enseguida imagino que se volverá a conectar Andrea. Es Andrea quien se ha caído, ¿no? Sí, vamos a ver un momentito a ver qué ha pasado, que enseguida se conectará de nuevo. Bueno, pues nada, problemas del directo, como se suelen decir.
aprovecho para recordarles que el webinar va a ser grabado y lo tendrán accesible en nuestro canal de YouTube para si quieren verlo de nuevo o si no han podido, y si alguien no ha podido asistir al evento, al webinar, también lo podrá ver. Mandaremos un correo a todos los asistentes con el enlace cuando esté subido. Estoy llamando al móvil de Andrea, a ver. Vale, gracias, Tomás. Hola, nos pide Andrea que ha tenido un problema, ha habido una desconexión y está intentando resolverla y nos pide que porque no haya parón para los invitados, que siga Cristina con las experiencias del grupo Folte y luego ya retoma ella. ¿Os parece bien? Yo creo que sí, que Cristina, lo mejor ¿tienes es... el micrófono en mute? Sí, por mi parte no hay problema. Si os parece, comparto el contenido. Muy bien. Dadme un segundo. Tranquila. Vale, Susana, Tomás, ¿podéis ver bien la presentación? Se está cargando. Vale. Sí, estamos viendo que estás perfecto, que estás compartiendo la pantalla, ahora sí. Vale, genial. Pues nada, antes de nada, muchísimas gracias a Metared por la invitación y por la presentación que han hecho Susana y Tomás. Y también gracias a Andrea, ¿no? que es un placer también siempre escucharla por todas las iniciativas que desde el JRC se impulsan. Nada, buenos días a todos, buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Yo por mi parte vengo en representación del grupo Folte, como comentaba Tomás, y lo que voy a tratar en este webinar es cómo hemos colaborado con el JRC y cómo hemos implementado algunas acciones de impacto de la competencia digital docente universitaria en España. Simplemente para que me ubiquéis, pues soy doctora en Comunicación y Educación en Red, soy la representante de mi universidad, la Universidad de Nebrija, en el grupo Folte, que es el grupo de trabajo en formación online y tecnologías educativas de la sectorial CRUETIC, y para que ubiquen un poquito, ¿no? de qué instituciones estamos hablando, hago un pequeño recorrido sobre lo que es el grupo de trabajo y cómo nos ubicamos dentro de lo que es la sectorial CRUETIC y la organización CRUE. CRUE es la Confederación de Rectores de Universidades Españolas y tiene una manera de trabajar a nivel de diferentes sectoriales. Fue fundada en el año 94, con lo cual pueden apreciar pues, el recorrido que tiene esta institución esta organización dentro del Estado español. Y formamos parte de un total de 76 universidades españolas. Tiene
una interlocución directa con el gobierno español dentro de lo que son los aspectos relacionados con los desarrollos normativos de la educación superior, pero sobre todo promueve iniciativas dentro de lo que son las relaciones en el tejido productivo social y las relaciones institucionales en el ámbito de la educación superior y universitaria. Para no entrar muy en detalle, dentro de lo que es de CRUE está la sectorial CRUETIC, y en los últimos años, desde el año 2016, se empezó a trabajar con grupos de trabajo con el grupo de trabajo FOLTE. Anteriormente era el grupo de trabajo de campus virtuales. Dentro de lo que es el grupo FOLTE, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Al final, cada universidad, las universidades españolas, seamos públicas, seamos privadas, tenemos una serie de características, una serie de preocupaciones dentro de lo que sea el ámbito digital. Una son los campus virtuales y otras son, pues, por ejemplo, las competencias digitales, que es el tema que nos preocupa aquí. Pero sí que es cierto que si trabajamos de manera autónoma, ¿no?, en cada una de las universidades, pues perdemos a veces de vista el horizonte común que tenemos como país y como sociedad dentro de lo que es la educación universitaria. Entonces, este grupo de trabajo, que es un grupo muy activo, con muchos miembros y con mucha actividad, nos centramos básicamente en tres objetivos. Por un lado, el facilitar el desarrollo sostenible de los servicios de apoyo de los campus virtuales de las universidades. Como bien saben todos ustedes, el desarrollo tecnológico de los últimos pongamos 10 años ha sido brutal, y es necesario también contar con esas redes de colaboración que ayudan de alguna manera a desarrollar, pues, proyectos de mayor envergadura, y de alguna manera esa colaboración interinstitucional que nos ayuda a todos a crecer de manera conjunta, ¿no? Establecer una serie de procedimientos, establecer buenas prácticas, es de alguna manera un espacio en el que aquellas preocupaciones que a los departamentos de tecnología educativa de las diferentes universidades pues nos traen de cabeza, ¿no?, pues tenemos un espacio para compartir y para ayudarnos, ¿no?, de alguna manera. Otro de los objetivos es conocer cómo se están implementando las tecnologías para la educación, el apoyo a la docencia, el apoyo al aprendizaje, dentro de lo que es el tejido universitario español. Dentro de estos diferentes objetivos hemos venido desarrollando proyectos que nos han ayudado a conocer cómo estamos implementando esta tecnología, ¿no? Porque la tecnología como tal, si no tiene un objetivo, ¿no?, si no tiene un objetivo docente y de educativo, pues tampoco no sirve para nada, ¿no?, tecnología por tecnología. Con lo cual, este objetivo, esta línea de proyectos, lo que nos ayuda es conocer, oye, ¿cómo lo estamos implementando? ¿Estamos implementando de la manera correcta? ¿Qué modelos de implementación hay? ¿Qué universidades están trabajando más en las líneas, por ejemplo, de desarrollos de analítica de aprendizaje? ¿Qué universidades están trabajando más la parte humanista? ¿No? Entonces, es una manera también de ayudarnos, ¿no?, también en este sentido. Y por último, identificar y evaluar tecnologías emergentes. Como les comentaba, al final las universidades tenemos diferentes ritmos, ¿no?, y precisamente el punto anterior que comentaba, ese mapa nos ayuda a conocer cómo estamos, si de alguna manera en qué podemos ir trabajando cada uno de nosotros. Pues también cuando aparece una tecnología emergente, y un ejemplo que tenemos ahora todos encima de la mesa es blockchain, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo debemos trabajarlo? ¿Tenemos el conocimiento suficiente? Al final, si trabajamos de manera colaborativa, nos ayuda, ¿no?, a enfocar, nos ayuda a evaluar esas herramientas y, sobre todo, trabajar su adecuación dentro del contexto español, que es el que nos ocupa, ¿no? Cuando digo contexto español, espero también que en próximos años estemos hablando, ¿no?, de un contexto mucho más amplio dentro de lo que es el ámbito iberoamericano. Bueno, aquí simplemente el grupo es un grupo numeroso, ya somos 88 miembros de 50 universidades, está presidido por el doctor Óscar Cordón, y trabajamos
dividimos en diferentes grupos de trabajo, ¿no? Hay un núcleo duro, un núcleo en el que a lo mejor tenemos mayor intensidad en algunos sectores, pero es un foro abierto y en el que sobre todo se establecen relaciones de colaboración entre universidades y aspectos que de alguna manera nos preocupan a todos, ¿no? Ya les digo que es un grupo bastante activo y les voy a presentar aquí algunas de las acciones que estamos desarrollando, pero hay otras muchas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este webinar es realmente lo que hemos estado trabajando en el grupo Folte, liderado en este caso por un compañero, por Juan Camarillo de la Universidad de Sevilla, pero que lamentablemente no ha podido estar en este webinar, es qué acciones hemos desarrollado para potenciar la competencia digital docente a través de la red de colaboración Folte. Es un proyecto que llevamos varios años trabajando y no hemos sido solos, sino que hemos estado mano a mano con el JRC, con los proyectos que ha estado explicando Andrea y que ahora seguramente cuando se conecte pues profundizará un poquito más. Y ¿por qué hemos centrado en esto? Al final, la competencia digital docente, viendo un poco el contexto del que estábamos hablando de tecnología educativa a nivel universitario, la implementación de toda esta tecnología requiere el desarrollo de unas competencias digitales específicas. Tenemos que dotar al final a nuestros docentes de esas skills digitales que van mucho más allá del mero uso instrumental de la tecnología, ¿no? Es decir, cuando a nivel institucional implementamos una herramienta, es necesario explicar esa herramienta y cómo funciona, pero sobre todo es necesario estudiar, analizar e implementar de qué manera vamos a utilizar esa tecnología en el aula para que a los docentes nos ayude a formar a nuestros estudiantes y que los estudiantes les ayude a adquirir esos conocimientos y esos aprendizajes que tanto cuesta desarrollar en algunos casos. La decisión de empezar a trabajar con el JRC es de alguna manera el estar ya ir a trabajar con un estándar de calidad que sabemos que está muy analizado, que se ha profundizado muchísimo, que desde la Comisión Europea se ha trabajado con mucho mimo y que se han contemplado muchos aspectos que otros frameworks no estaban contemplando. Es al final tomar como referencia un modelo, un marco de calidad, de impacto y que nos ayude a realmente que no se nos escape ninguna habilidad de las que son necesarias hoy en día para dar una formación de alta calidad en entornos altamente digitalizados. El objetivo de esta colaboración es desarrollar acciones de impulso de la competencia digital docente y también de las organizaciones. En este caso, cómo trasladamos todo este conocimiento a cada una de las instituciones que estamos colaborando en el proyecto. Estas acciones de impacto han tenido 3 hitos muy importantes, ¿no? Y que marcan de alguna manera esta colaboración, este proyecto que en este punto está en un proyecto ya, podríamos decir, de gran envergadura, ¿no? Aquí tienen los hitos más importantes de estas acciones de colaboración. Por un lado, la presentación en Sevilla, haciendo coincidir estos hitos con las reuniones del grupo de trabajo Folte, de esas reuniones presenciales. Es verdad que mantenemos muchísima relación a través de los entornos digitales, pero siempre reservamos un espacio para vernos presencialmente y de alguna manera todo lo que estamos trabajando a lo largo del curso, a lo largo del año, pues encontrar un momento en el que podamos sentarnos a debatir codo con codo, ¿no? Que al final eso es algo muy humano, ¿no? El poder trabajar juntos y vernos de vez en cuando, ¿no? El primer hito es la presentación en Sevilla en 2017, la presentación por parte de JRC del modelo DICOM.org para escuelas y universidades. No voy a entrar en detalle de estos frameworks, de estos modelos, porque Andrea seguro que nos los va a explicar con mayor profundidad y lo va a explicar mucho mejor que yo.
En ese primer contacto, las universidades españolas tomamos la decisión de que esto nos interesaba, de que era algo en lo que ya no es algo que decides, ¿no? Es decir, bueno, vamos a apostar por la competencia digital docente. Es que lo necesitamos, ¿no? Y nuestros docentes lo necesitan. Con lo cual, ese primer contacto fue un primer acercamiento muy, muy productivo y en el que, evidentemente, todas las universidades participantes mostraron su interés en conocer mejor el modelo y empezar a colaborar, ¿no? El segundo hito fue la presentación en 2018 en Santander de DICOM Edu y de la herramienta Selfie. En esta presentación tuvimos además experiencias que habían realizado diferentes universidades de manera independiente, aplicando ya estos modelos. El modelo que nos va a comentar, que nos va a explicar Andrea, al final lo hemos asumido como un modelo de referencia y que cada universidad lo estaba de alguna manera implementando de manera como le parecía mejor, ¿no? O teniendo en cuenta un poco las características de sus docentes o sus características institucionales. Explicamos varias experiencias. Por ejemplo, la Universidad Alfonso X el Sabio pues, presentó una experiencia y en mi caso la Universidad de Nebrija también presentamos una experiencia de cómo habíamos adquirido este modelo y cómo lo estábamos trabajando a nivel institucional y cómo estábamos dotando a nuestros docentes de estas competencias, estas skills digitales. Evidentemente la reunión de Santander fue un hito muy, muy importante porque a partir de ahí ya dijimos, tenemos que empezar a trabajar en esto, tenemos que empezar a ponernos en serio y de alguna manera aprovechar las redes de colaboración que tenemos para realmente hacer un proyecto grande y que varios interlocutores pues podamos de alguna manera dar forma a la implementación de este modelo dentro de la Universidad Española. El último hito fue en Granada de este mismo año, en el mes de julio de 2019, y fue la presentación en la reunión Folte de los resultados de la implementación de la herramienta Check-in Tool que os explicaré ahora a continuación, ¿vale? Sigo, no sé si queréis que siga, Tomás, Susana. Termino yo la presentación, ¿no? ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, perdona, que tenía la voz cortada. No, si me tenéis que interrumpir o lo que sea, decidme, ¿vale? Lo único, decirte que algunas personas nos han dicho si puedes poner en grande la diapositiva. ¿Sí? Para que la puedas ver mejor. Perdonad que yo la estoy viendo en grande. Te lo digo porque has cortado, si no, no te lo hubiese dicho. Sí, no hay problema. Yo la veo en grande. A ver, dame un segundo. Por lo de diapositiva siguiente. Si no, no pasa nada, no te preocupes. A ver, dame un segundo. Nada. Cristina, está bien. ¿Sí? Como luego vale. le vamos a pasar las... Vale, perdonadme. Y no se ve bien. Lo único, eso, que me han pedido a ver si se podía, pero como luego ya digo a todo el mundo que se van a pasar las presentaciones por correo, no hay ningún problema, podrán verla perfectamente. Gracias, Cristina, disculpa. Vale, si tenéis algún problema, me detengo lo que necesitéis. Tranquila, vale. Gracias. Vale. Nada, dentro de estos hitos, ¿no? Os voy a explicar las dos acciones que han tenido mayor impacto en esta colaboración JRC-Folte. Por un lado, dentro de cuando se presentó por parte de JRC el framework y la herramienta de autodiagnóstico de la competencia digital docente, todas las universidades mostramos nuestro interés respecto a esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes modelos de implementación, pero lo que nos parecía muy, muy interesante es que el propio docente pudiese evaluarse, pudiese saber en qué nivel de competencia digital tiene, ¿no? Este interés a nivel docente, pues lo que ayuda, ¿no? Es a ese trabajo, esa autorreflexión de decir, oye, vamos a ver cómo puedo mejorar en estos aspectos o qué aspectos tengo realmente asumidos. Este trabajo se basó en la traducción y la adaptación de esta herramienta al contexto español, ¿no? Por un lado, pues evidentemente era necesario pues esa traducción de idioma,
¿no? Y de alguna manera traducir ese test, ¿no? Esa prueba que nos explicará Andreia al español. Y ya no solo eso, ya no solo la traducción, sino también aquellos aspectos pues, que a lo mejor en otro país europeo pues, se trabajan de una manera, pues cómo también los adaptamos también al contexto español. Por ejemplo, el tema de las materias, cómo tenemos organizado en España las materias, pues eran aspectos que hemos tenido que adaptar. Dentro de lo que es la propia traducción hemos estado implicadas diferentes universidades del Grupo Folte y evidentemente pues en todo el proceso ha estado el Grupo Folte. Ha sido un proyecto del Grupo Folte y hemos estado trabajando en esa línea. Por un lado, como os comentaba, se decidió la traducción de esta herramienta por el framework que la sostenía, por decirlo de alguna manera. También porque nos interesaba saber cómo un docente podía hacer esa labor de autodiagnóstico para saber más o menos cómo estaba. Y después, por otro lado, dentro de lo que es ya en el marco más institucional, si nosotros conocemos qué nivel de competencia digital docente existe, podemos de alguna manera establecer una serie de acciones de formación mucho más concretas y mucho más alineadas con las necesidades reales de nuestros docentes. Esto ya a nivel general universitario. Estos tres objetivos nos parecían totalmente vitales en este punto y por eso en noviembre de 2018 creamos ese subgrupo de trabajo dentro del Grupo Folte y trabajamos en la traducción de la herramienta, que a día de hoy está evidentemente disponible dentro de la página del JRC. Como les comentaba, lo que nos interesaba aquí era enfocar el autoconocimiento y dentro de lo que es el modelo, saber en qué punto se ubica cada docente. Uno de los aspectos que nos parece interesantes también por la propia filosofía del Grupo Folte es de qué manera se trabajan las tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje, de qué manera podemos mejorar el uso de esas tecnologías a través de las competencias digitales, ¿no? Nuestra manera de verlo es si mejoramos las competencias digitales en todos esos ámbitos que nos comentará Andreia, podemos de alguna manera mejorar la implementación de las tecnologías digitales docentes a nivel general. Este proyecto ya se ha implementado, se lanzó la encuesta y a partir de ahí surgió una nueva necesidad, ¿no? Es decir, oye, y además de conocer, de que cada docente conozca su nivel o conozca un poco en qué punto se encuentra para que le ayude a mejorar, y si conocemos también en qué punto está la competencia digital docente a nivel institucional, es decir, a nivel de las diferentes universidades. Cada universidad nos interesaba conocer en qué punto estamos para de alguna manera desarrollarnos, ¿no? Desarrollar acciones concretas que nos ayuden a mejorar y que de alguna manera pues, nos den cierta sensibilidad respecto al tema, ¿no? Porque si no hay un mecanismo estandarizado, es muy difícil el saber exactamente cuál es el nivel de competencia. Fruto de ese primer trabajo, de esa primera acción, que fue la traducción de la herramienta de autodiagnóstico, surgió este proyecto, que es el proyecto en el que estamos trabajando a día de hoy, en el que estamos trabajando junto al JRC y junto a Andreia, y es la propuesta de un proyecto de investigación que nos permita conocer el nivel de competencia digital docente de manera generalizada. Es un trabajo de investigación de gran envergadura, estructurado y que de alguna manera nos va a ayudar a conocer en qué punto estamos. Ya el Grupo Folte tiene experiencias previas en este tipo de estudios, como por ejemplo el estudio sobre la implementación EdTech en las universidades españolas. Fue un estudio muy completo que lideró el Grupo Folte y que de alguna manera también nos ha hecho comprender qué herramientas estamos utilizando, qué plataformas y
con qué nivel, ¿no? Se ha hecho un mapa de situación de lo que es EdTech a nivel español y esa experiencia nos ha ayudado también y nos ha animado a seguir investigando en este área y aquí en concreto con el área de las competencias digitales docentes. Las acciones que estamos desarrollando en este proyecto son las que ven en pantalla. Por un lado, el revisar, ¿no?, esa traducción que hicimos a través también de la experiencia de su implementación. Es decir, una vez se ha implementado, pues ver si nos encaja, o sea, ver si todos los ítems nos encajan, revisar un poco para asegurarnos que realmente estamos alineados, ¿no?, está alineada la herramienta con lo que queremos obtener. Evidentemente se han incorporado expertos de diferentes universidades españolas y esa validación de la herramienta pues se realizará con la participación de todos esos expertos y también incluyendo datos de las universidades españolas, ¿vale? Para ello, y como segunda acción, se ha diseñado una propuesta de investigación estructurada con una muestra intencionada. Eso está relacionado con la acción anterior y es que, evidentemente, si queremos hacer un estudio con mucho rigor, necesitamos a perfiles que nos ayuden a tener una muestra intencionada que realmente sea lo más fiel a nivel estadístico de lo que queremos, del resultado que queremos obtener. Con lo cual, en ese punto estamos en este momento trabajando en el diseño de la muestra para que participen en el estudio, los diferentes docentes y conocer su nivel de competencia. Por otro lado, una vez tengamos estas dos fases superadas, iremos a la realización del piloto aplicando un análisis psicométrico de los resultados para poder reajustar la encuesta. Y por último, se lanzará la encuesta y se realizará un análisis e informe conjunto JRC-CRUE. Por último, y uno de los aspectos que queremos de alguna manera cubrir, ¿no?, es que en paralelo tenemos otras acciones dentro del grupo Folte que queremos integrar también con este proyecto. Al final, las diferentes acciones que vamos desarrollando no son acciones aisladas, sino que están dentro de un mismo proyecto común, ¿no? En este caso, estamos desarrollando unos cursos de formación sobre EdTech, fruto en parte por la encuesta que lanzamos que les comentaba anteriormente, pero que creemos que también cuando conozcamos ese nivel de competencia digital docente a nivel genérico, pues de alguna manera podremos enfocar, ¿no?, y alinear esas acciones formativas pues de manera mucho más productiva y más interesante para toda la comunidad docente de las universidades españolas. Y nada, hasta aquí, espero que les haya resultado interesante y quedo a su disposición para cualquier duda, comentario, reflexión, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, muy interesante todo. Vamos a, si queréis, pasamos las preguntas para el final, ¿vale? Todo lo que haya, todo el mundo puede preguntar, como hemos dicho antes, en preguntas y respuestas o bien en el chat. Y damos paso ahora a Andrea. Continuamos con ella. Hola, Andrea. No sé si nos escuchas. Hola, ¿ya podéis ver mi presentación? Perfectamente. Sí. La presentación ahora y perfecto, ya te hemos retomado. Gracias. Perfecto, entonces voy a seguir. Os pido disculpas por lo que ha pasado. Nuestra conexión desafortunadamente hoy está inestable. Espero que pueda terminar. Pero vamos, estaba hablando sobre la herramienta de Compedu Check-in que Cristina ya ha tratado bastante en más profundidad, pero estaba pasando algunos datos, ¿no? Y decía que hasta ahora, de forma piloto, esa herramienta ya ha tenido más o menos 10.000 educadores que han contestado la encuesta y en 8 idiomas diferentes y estamos analizando los datos en esos momentos, ¿no? Datos de diferentes países y tal, para ver a largo plazo si podemos hacer comparaciones también. Esta es una de nuestras intenciones. De momento, como os comentaba, estamos revisando el cuestionario, actualizando, revisando, poniendo más preguntas
y también cambiando un poquito los niveles de progresión, porque todo formaba parte de un piloto que ahora estamos de alguna manera mejorando. Entonces, a partir del año que viene, una vez que terminemos ese piloto con FOLTE, con CRUE y las universidades españolas que estamos trabajando en colaboración, y ya tenemos todo testado, el cuestionario, el análisis psicométrico, etcétera, vamos entonces a poner público la nueva herramienta más robusta con el nuevo cuestionario. Y claro, tendremos que contar una vez más con la colaboración de nuestros compañeros como de CRUE y de otros países también para revisar y actualizar las traducciones, ¿no?, de los cuestionarios, etc. Bueno, entonces, como contaba Cristina, y eso ya no voy a entrar mucho, estamos planificando un piloto con las universidades españolas para empezar ahora en 2020. Y de momento estamos haciendo un diseño de muestra. Bueno, ahora voy a cambiar de tema un poco, porque hoy quería deciros un poco más de manera general sobre los varios informes y los tipos de investigaciones que tenemos aquí, ¿no? Tengo aquí ahora el informe de educación abierta, desarrollando las competencias digitales de los profesores y de los estudiantes. Bueno, hemos también desde 2013 desarrollado investigaciones sobre educación abierta. Educación abierta aquí, para nosotros lo vemos más que solamente recursos educativos abiertos. La vemos de una manera más amplia, con 10 dimensiones, que está ahí en ese gráfico al centro de la diapositiva, ¿no? Tenemos 10 dimensiones de la educación abierta, 6 dimensiones centrales y 4 dimensiones transversales, que llamamos. Y entonces aquí lo que hicimos en ese informe fue, a partir del marco que hemos desarrollado en 2000, eso lo hemos publicado en 2016, fueron 3 años de investigación en nivel europeo para que pudiésemos generar el marco de educación abierta que se llama OpenEDU, con foco en educación superior. Este año hemos publicado un guía práctico para profesores universitarios, ¿no?, sobre cómo ser un profesor que pueda utilizarse de las prácticas educativas abiertas, o sea, no solamente de los recursos abiertos, de las publicaciones de investigación con acceso abierto, pero principalmente, perdón que acabo de decir en las diapositivas. ¿Eso es así o no? ¿Se ven? No se ven. No se ven. No. Entonces, un segundo, porque yo pensaba que sí. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. ¿Qué no me sale aquí para compartir la diapositiva? Vamos a ver si puedo. ¿Ahora se ve algo? No, todavía no. ¿Y ahora? Ahora parece que empieza, sí, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Pues perfecto. Ok. Bueno, pues sigo. Podéis escucharme igual, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces seguimos. Estaba enseñando ese informe, ¿no?, que tiene las 10 dimensiones de educación abierta, el diagrama al centro, que presenta las 6 dimensiones centrales y las 4 transversales. Y el objetivo de ese informe es que los profesores también puedan hacer una autorreflexión sobre sus propias prácticas educativas y hasta qué punto pueden ser considerados educadores que tienen una filosofía abierta, ¿no?, de compartir sus contenidos, de trabajar en colaboración, de comunidades, de prácticas con otros profesores, de actualizar en conjunto contenidos educativos, de utilizar licencias abiertas, como por ejemplo la de Creative Commons, de publicar sus publicaciones en formato de acceso abierto. O sea, es bastante amplio. Cuando tratamos de las 10 dimensiones aquí, estamos hablando de manera muy amplia en términos de educación superior, ¿no? O sea, desde la propia estrategia de la universidad, si la universidad tiene una estrategia de educación abierta y se apoya a sus profesores para que lo hagan, hasta llegarnos a la estrategia del propio profesor en su práctica diaria. Entonces, este informe también está disponible online, en que tratamos sobre las 10 dimensiones
ponemos sus desafíos, ¿no? Exactamente sus posibles prácticas, y os invito a mirar online, eso también se puede descargar. Aquí tenemos la dimensión pedagogía, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía abierta, ¿qué queremos decir con eso? Publicar vídeos, aprender con la práctica de otro profesor, porque hoy día con los MOOCs, ¿no? Con los cursos abiertos online, se aprende mucho las prácticas de un profesor con el otro. Entonces hablamos un poquito sobre eso. Y enseguida, aquí otro ejemplo, simplemente, ¿qué queremos decir con acceso? ¿No? Acceso abierto a investigación, no solamente eso, pero también accesibilidad. Hacer contenidos que puedan ser accesibles para varios tipos de estudiantes. No solamente los estudiantes que están formalmente registrados en una institución de educación, pero también estos que están buscando una formación permanente de manera abierta por intermedio de la educación no formal, ¿no? Entonces, que hoy día mucha gente utiliza-se de la web para aprender, ¿no? Para seguir adelante con su carrera. Bueno, con su profesión. Y finalmente, os enseño aquí el tercer informe que quería comentar, que es Blockchain en Educación. Eso fue un informe que hemos publicado en diciembre de 2017, un informe que se tornó bastante conocido a nivel mundial, porque fue el primer informe tratando del tema de blockchain en el contexto educativo. En él presentamos varios escenarios de uso de blockchain, por ejemplo, en la emisión de certificados digitales, pero no solamente en eso, también para toda la parte de gestión universitaria, gestión del perfil académico del estudiante, de la identidad del estudiante, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos con estudios de caso de varios países que ya estaban desarrollando el uso de blockchain en educación, y también ponemos escenarios para el futuro, ¿vale? Nuestro objetivo aquí fue hacer un informe que pueda ser comprendido por cualquier educador o cualquier gestor de educación, de un instituto de educación, porque no trata solamente de términos técnicos. Normalmente, blockchain suele ser un tema tratado mucho por las personas que entienden más de tecnología, ¿no? Porque queríamos desmistificar un poco qué es blockchain. Entonces empezamos explicando lo que es la tecnología para un público de profesores, un público que no es un público técnico, es esto que quiero decir, ¿no? Entonces ese fue el objetivo, aproximar más el tema de blockchain a los profesores, a los educadores y a los gestores también. Bueno, seguimos. A partir de este informe también pongo aquí un link para un resumen que hice de ese informe. Ese es un vídeo que, si queréis, cuando recibir las diapositivas podéis ver. Es un resumen de 10 minutos sobre el informe, una presentación que hice en 2017. Y también quería decir que a partir de varias iniciativas de blockchain que ha tenido en la comisión ha tenido en varias frentes distintas, ¿no? En blockchain en industria, blockchain para energías renovables, blockchain en educación, etcétera. Tenemos hoy día un observatorio y un fórum europeo de blockchain, pero es un fórum abierto que cualquier persona que tenga interés puede inscribirse y participar de las discusiones para aprender, para colocar, para anunciar lo que quiera anunciar. Y son varios temas, ¿no? Por ejemplo, hay supply chain, hay tema de tokens, hay el tema de GDPR, que tiene que ver con la gestión de protección de datos, que aquí en Europa es un tema bastante común. O sea, se puede elegir el fórum en que se quiere participar y eso está abierto, ¿vale? Blockchain Observatory and Forum. Y finalmente, os presento por la primera vez, porque ese es un informe que acaba de ser publicado, de hecho, todavía no hemos tenido su lanzamiento, será la semana que viene en Bruselas, pero el nuevo informe Blockchain hoy y mañana, ¿no? Now and tomorrow. Aquí lo que hacemos es una revisión del uso de blockchain en varias áreas del conocimiento, transporte, energía, finanzas y educación, enseñando las tendencias, ¿no? Y entonces una perspectiva más amplia de blockchain, y eso acabamos de publicar todo el JRC, nuestro instituto, colaborando con otros especialistas investigadores del instituto en Italia y en Bruselas también, ¿vale? Entonces quería decir que esto está muy nuevo. Bueno, y por aquí termino.
Y si tenéis preguntas, aquí estaremos. Gracias, Andrea. Gracias a las dos. Muchas gracias, Andrea. Pues vamos a ver si hay alguna de las preguntas. Susana, ¿lo puedes? Sí, tenemos un par de preguntitas. Hay una persona que pregunta que si les interesaría que una universidad mexicana participara en el piloto. ¿Me escucháis todavía? Sí, ¿no? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Mira, en ese piloto es un piloto cerrado, ¿vale? Porque es un piloto controlado, bastante controlado. Yo creo que Cristina lo ha explicado, ¿no? Vamos a hacer un estudio de España en particular. Por eso que no, en ese piloto no vamos a poner otros países, porque queremos tener un estudio específico de España. El diseño de muestra que estamos haciendo tiene, por ejemplo, está dividido por regiones en España, por tipos de universidades, perfiles de profesores, y ahí vamos a tener un perfil general, ¿vale? De los profesores en España. Otros países ya nos han solicitado para participar del piloto y no es posible porque el piloto forma parte de un proceso para mejorarnos la herramienta y mejorarnos también la encuesta en sí. Y a partir de eso sí estará abierto para todos los países, ¿vale? Muy bien, gracias. Hugo nos pregunta que se ha mencionado una guía práctica para utilizar recursos abiertos. ¿Dónde se puede conseguir esa guía? Sí, Hugo, eso era el informe que acabo de enseñaros, que es está en inglés, el Guía Práctico para Educación Abierta para Profesores. Eso estará también en la diapositiva que después va a ser circulada, ¿no? Entonces, ahí vas a tener acceso. Quería comentar que MetaRed está haciendo la traducción, muchas gracias a MetaRed, que está traduciendo al español y al portugués esos 3 informes que os he hablado hoy, el de Compedu, toda la parte teórica, lo de blockchain que acabo de hablar, y también ese guía práctico para profesores sobre educación abierta. Eso está online, es solo poner en Google o cualquier otro mecanismo de búsqueda que usáis, informe JRC, Open Education Guidelines, porque está en inglés, hay que buscarlo en inglés, de momento. Gracias, Andrea. Perdón, Ana Ponte nos pregunta, y bueno, ella pertenece a una institución de educación superior mediana, y nos pregunta que, bueno, que si dentro de las experiencias de Cristina y de Andrea se han percatado de cuáles son las condiciones mínimas que se necesitan de una organización para implementar cambios o innovaciones como blockchain o DIC-Edu. No sé si Cristina o Cristina, ¿quieres contestar? Sí, a ver, dentro de lo que es el grupo Folte, participamos universidades de todo tipo, en universidades más grandes, universidades medianas, universidades pequeñas, como por ejemplo la mía. Entonces, ahí, evidentemente, las formas de implementación son diferentes. O sea, una universidad pequeña, como es nuestro caso, por ejemplo, pues a veces logramos mucha agilidad en el proceso, ¿no? Y una universidad grande tiene gran alcance, con lo cual yo no creo, o sea, creo que son enfoques un poquito diferentes, pero al final son necesidades bastante similares, ¿no? De hecho, cuando hemos compartido algún proyecto, pues por ejemplo, blockchain, pues universidades grandes han empezado a mover y las pequeñas de alguna manera estamos también sumándonos, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos tanto alcance como las grandes. Al final, en nuestro caso, lo que nos ayuda muchísimo es esa red de colaboración Folte, es intentar implementar cada una de esas tecnologías y esos proyectos a nuestra medida, ¿no? Porque hay algunos aspectos que sí que son condicionantes. Por ejemplo, cuando hay una acción para desarrollar competencia digital docente, evidentemente en una universidad
muy grande, pues siempre tiene más complejidad que una universidad pequeña, ¿no? Pero yo creo que es posible en ambos casos y de hecho estas experiencias que hemos estado contando, hemos estado participando en universidades muy diferentes y de alguna manera cada uno adaptando un poco a los objetivos y teniendo en cuenta el objetivo común, creo que es posible. O sea, creo que ahí no habría problema. No sé si he respondido tu pregunta. No sé si Andrea, ¿quieres aportar algo? No, yo creo que está completa. Muy bien. Pues la siguiente pregunta es específica para Andrea y lo que comenta Irma es que su universidad está iniciando un curso del diseño de materiales digitales y pregunta si es posible utilizar Check-in Tool y si es posible se puede acceder a los resultados. Sí, a ver, si lo que quieres decir, Irma, es si los estudiantes del curso pueden utilizar el Check-in Tool, la respuesta es que sí, porque está abierta la herramienta, aunque tenéis que tener en cuenta que es una herramienta teste, que a partir del año que viene, tanto la herramienta como la encuesta será distinta de lo que es hoy, pero como está hoy, sí se puede utilizar. Y una vez registrada en la plataforma, una vez que se contesta la encuesta, automáticamente te sale un informe individual, ¿vale? Ahora, una cosa que quiero enfatizar, que es muy importante tener en cuenta, es que la encuesta es para la autorreflexión, para el autodiagnóstico. No es, la verdad, una encuesta que está midiendo habilidades específicas, ¿no? Como yo, si sabes usar herramienta X o Z, no es así. Es la percepción del propio educador sobre su propio nivel de competencia digital. Y a partir de ese informe, que está dividido en niveles de A1 a C2, que ya los explicaré, el educador puede tener como si fuera también ponemos en el informe las cosas que podría hacer para mejorar, para ascender de nivel, si le interesa, ¿no? Entonces, esos niveles de A1 a C2 que os comentaba, está basado en los niveles de evaluación de competencias de idiomas en Europa. Es un marco que ya está formado hace muchos años y mucho validado. Entonces va A1, A2, B1, B2, C1 y C2 en nivel más avanzado. Y hemos, basándose en ese marco de competencias de idiomas, hemos generado el marco de competencia digital, ¿vale? Entonces, solo para explicar por qué vamos de A1 a C2, porque sé que en Sudamérica eso no es algo común, eso es algo europeo. Muy bien, Andrea. Por lo que comentabas antes o lo que comentaban antes, si se podía adherir a alguna otra universidad de México, nos preguntan aquí que en qué momento podrían participar universidades de otros países. Vale, entonces os explico. Ahora, diría que de una manera informal, sabiendo que la herramienta y la encuesta está en fase piloto y será cambiada el año que viene, ya podéis utilizar. Está abierta la herramienta. Si ponéis Check-in Tool en un mecanismo de búsqueda, podéis entrar y podéis hacer ahora mismo el autodiagnóstico. O sea, ya se puede utilizar, ¿vale? Pero creemos que a partir de, no sé, primavera, inicio del verano del año que viene, bueno, europeo, sería más o menos, estoy hablando de mayo, junio del año que viene, vamos a lanzar la herramienta y la encuesta definitiva, ¿vale? Entonces, es más o menos el calendario que estamos trabajando de momento. También es decir que para muchos países o muchas instituciones lo que les interesa son los datos, ¿no? Porque una vez que una persona hace la encuesta, ella tiene un informe individual, pero para un país, para un gobierno, muchas veces les interesa saber los datos agregados, ¿no? Para tener una idea de cómo está la competencia digital de sus profesores en general. Y cuando es así, es posible solicitarnos esos datos de manera formal y podemos enviar los datos agregados para que los interesados hagan el análisis. También tenemos una pregunta para ambas y nos dicen que cuál o cuáles son las principales situaciones debido a la diversidad cultural a la que se enfrentan en este trabajo. Pues la parte humana es muy intensa y trabajar y acoplar pues es complicado. Entonces,
por vuestra experiencia, ya que están haciendo algo similar en otros países, ¿cuáles son las principales situaciones a las que os enfrentáis? Cristina, ¿quieres contestar después yo? Sí, yo creo que ahí, como comentaba antes, o sea, ahí lo que nos pasa es que cuando nosotros empezamos a traducir la herramienta, en el caso de la traducción, nos encontrábamos que habían algunos aspectos que realmente eran culturales. Porque cuando lo implementas incluso culturales y iría un poco más allá, ¿no? Y normativos, ¿no? Porque al final, dentro de lo que es la Unión Europea, tenemos un marco común. Y ese marco común pues nos ayuda a todos a tener un marco de referencia que compartimos, pero luego es verdad que a la hora de implementar esas cuestiones en España, por ejemplo, pues es un poquito diferente. Y luego también, súper importante, bajo mi punto de vista, es también el nivel educativo al que nos dirigimos, ¿no? En el caso de esta herramienta, pues por ejemplo, hay uno, y hay que me corrijas si no, Andrea, hay también unas versiones para otros niveles educativos. Claro, evidentemente, por ejemplo, para un nivel educativo de infantil, ¿no? o una educación elemental, ahí pues evidentemente hay que incluir otros actores, como por ejemplo las familias. En el caso de la educación universitaria no contemplamos pues que se incluyan familias, ¿no? Padres en este análisis. Entonces, uno de los principales retos era esa adaptación cultural. Y luego que también entendemos muchas veces las estructuras universitarias un poquito diferente, ¿no? Pues por ejemplo, en España tenemos universidades públicas y privadas. Pues si ya te vas a Alemania, por ejemplo, tienen otro tipo de organizaciones. Si te vas a Reino Unido, pues es similar, pero tienen pues esos ajustes, ¿no? Que al final, luego cuando nos sentamos a hablar, yo creo que es muy importante el diálogo y el open mind, ¿no? Es decir, a nivel cultural, pues en España lo entendemos de esta manera, pero cuando empiezas a hablar, tampoco somos todos tan diferentes, ¿no? Creo que hay que adaptarse también a escuchar cómo lo hacen otros, y al final el objetivo común es enriquecer el mecanismo o la estructura entre todos. Entonces yo creo que esos son los principales problemas. Luego, dentro de lo que es las propias redes de España, también nos encontramos con diferencias, ¿eh? Quiero decir que parece que hablemos todos de lo mismo, pero luego cada uno lo entendemos de una manera y lo implementamos como mejor se ajusta a nuestro perfil. En relación a lo que comentabais ahora, ¿no? de esos datos agregados que comentaba Andrea, precisamente el estudio que estamos ahora realizando es porque las universidades españolas pues habíamos mostrado el interés que están mostrando ustedes ahora, ¿no? Y el porqué también del desarrollo de ese proyecto piloto de gran envergadura es precisamente ese. Sí. Y entonces, solo por mi parte, yo creo que, bueno, creo que Cristina ha abordado los principales desafíos que tenemos, que nos encontramos. Por nuestra parte, nos pasa lo mismo, principalmente porque estamos siempre intentando hacer algo que pueda ser útil para varios países y ni todos siguen el sistema educativo de la misma manera, son autónomos. Aquí en Europa son muy autónomos, hay un marco común, pero la manera como lo hacen es autónoma. Y muchas veces, por ejemplo, tuvimos una cuestión con Alemania, que la manera como poníamos los niveles y tal, no era lo mismo que ellos, entonces han tenido que adaptar. Y nosotros, como hacemos siempre, la copia, diría, máster, ¿no? Lo que a partir de ese documento máster, nuestros colaboradores van a traducir y adaptar para su entorno, tenemos siempre que intentar tomar nota de las diferencias y ahora que estamos revisando el marco, intentar hacerlo de una manera lo más amplia posible para que pueda ser utilizado en diversos contextos. También hay países que tienen diferentes percepciones contextuales y culturales de cómo entender una autoevaluación, qué tipo de preguntas se debe contestar y qué tipo de preguntas se debe dejar abierta, cuestiones de género. En algunos países es perfectamente posible preguntar el género, en otros ya no ven muy adecuado. Entonces estamos siempre intentando dejar eso de manera lo más amplia posible. Entonces es un continuo de colectar
informaciones con nuestros colaboradores y una renovación constante de lo que hacemos. Pero muy gratificante, esto sí. Bueno, pues tenemos una última pregunta también para ambas. Jorge Muñoz nos pregunta que si existe la posibilidad de hacer parte de alguna red europea para fortalecer lazos con Colombia y en especial con un programa de inglés virtual. Un programa de inglés virtual. Sí, la pregunta suena compleja, Andrea. Bueno, creo que sería mejor, la he estado leyendo antes, y yo creo que hay, perdona que intervenga, sí, por supuesto, el poder formar parte de alguna red europea para que fortalezca lazos con Colombia, pues eso, lo que tú comentes, que quizás haya, si sabes, desde el JRC o desde la Unión Europea. Y lo del programa de inglés virtual, pues les podemos enviar alguna información de los que a veces sabemos que hay de habla hispana que tenemos alrededor de CRUE, pero que creo que no encajaría tanto aquí. Y sobre la primera parte, sí, a ver, para la Unión Europea, si hay algún programa con Iberoamérica. Gracias, Tomás. Bueno, entonces, dejando la parte de inglés para ser contestada después, en otra ocasión, la parte de la colaboración, mira, estoy hablando de GCOMPEDU, ¿ok? Específicamente, porque en la Comisión Europea hay muchísimos proyectos en general en los cuales se puede participar un país no miembro de la Comisión Europea, de la Unión Europea, perdón, pero tiene que formar parte de una network, ¿no? Tiene que formar parte de una red, de un proyecto específico con otras universidades europeas. Entonces, hay muchos caminos, pero eso es de proyectos, ¿no? Con financiación europea y tal. Ahora, nuestro GCOMPEDU es un proyecto de colaboraciones informales, ¿ok? Nosotros no tenemos una beca, no pagamos a nadie, no es así. Los países y las personas interesadas simplemente colaboran de manera voluntaria, es decir, por lo que si Colombia quiere utilizar la herramienta y quiere estar en contacto con nosotros para decirnos los resultados que tienes o solicitar los datos que estamos colectando aquí, creo que es perfectamente aceptable. De hecho, tenemos la traducción de partes del cuestionario de GCOMPEDU en ruso y bueno, y que no estamos cerrados solamente a la Unión Europea. Entonces, de manera informal, esta colaboración puede existir, sí. Muy bien, pues en principio no hay ninguna pregunta más. No sé si Andrea o Cristina queréis acabar con alguna cosa más o si queréis ya finalizamos. Yo creo que lo habéis hecho todo bastante completo, explicado todo muy completo, o sea que yo creo que todo el mundo se ha quedado bastante claro. Pues sí, muchísimas gracias a ambas. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Muy bien, pues Tomás, si me permites, Sí, claro. voy a comentar el próximo webinar que tenemos y aprovechando que tenemos aquí audiencia. Y bueno, será el 22 de octubre y tratará sobre ejemplos muy prácticos sobre Smart Campus. Muy interesante, con un ponente que es Antonio Escarmeta, el doctor Antonio Escarmeta, y bueno, están todos invitados a acceder al webinar, que ya se pueden hacer las inscripciones. Pues nada más, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Hasta luego.